Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy vamos a ver algunas técnicas de procesamiento de imágenes más avanzadas, como lo son una detección de bordes, desenfoque de cámara y extracción de características para detección de esquinas. Así que todo esto lo vamos a hacer en tiempo real utilizando Python y OpenCV. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno chicos, antes de pasar con la clase del día de hoy, les quiero recordar que pueden acceder a este curso completamente gratis a través de mi canal de YouTube. Ya vamos en la clase 5 y vamos más o menos por la mitad del curso. Así que si ustedes quieren apoyar este contenido, pueden hacerlo compartiendo los videos, suscribiéndose al canal, ya que más del 70% de las personas que ven mis videos pues no están suscritas al canal. Así que lo pueden hacer de esa manera, o si desean hacer algún aporte económico lo pueden hacer convirtiéndose en miembros del canal, que les dejo el link en la descripción. Aprovecho de una vez para darles gracias a todos los miembros del canal que mes a mes realizan ese aporte económico que tanto le sirve al canal, que tanto me sirve a mí para seguir subiendo este tipo de contenido. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a Kevin, que ya van 2 videos donde me da unas super gracias con una donación monetaria. Así que muchísimas gracias. No tenía muy presente esa forma de realizar un aporte económico, que es dando súper gracias, así que si ustedes lo quieren hacer, yo se los agradecería muchísimo. Chicos, antes de pasar con el video, se me olvidaba decirles que toda la programación que ustedes encuentren el día de hoy en la clase va a estar subida a mi GitHub. Toda la programación de las clases pasadas está en mi GitHub, así que les dejo el link en la descripción por si quieren ir a descargar los códigos. Les dejo toda la información ahí, inclusive hago como un pequeño post donde ustedes se pueden basar para que encuentren pues todos los programas y que puedan ejecutarlos en sus computadores. Así que ahorita sí, continuemos. Bueno chicos, ya estamos en la clase número 5 y el día de hoy vamos a ver algunas técnicas de procesamiento en tiempo real un poquito más avanzadas de las que vimos la clase pasada. El día de hoy vamos a ver filtros en tiempo real, vamos a ver específicamente un filtro de desenfoque de cámara y vamos a hablar un poquito por qué es importante tenerlo en cuenta y cuándo lo utilizamos en visión artificial. También vamos a hacer una detección de esquinas, quiere decir que vamos a hacer una extracción de características para detección de esquinas, ¿cierto? Y también vamos a hacer una detección de bordes, vamos a estar hablando de cuándo utilizamos la detección de esquinas, cuándo podemos utilizar la detección de bordes y bueno, qué utilidad le podemos dar en la visión artificial. Así que vamos a empezar con la programación. En este caso tenemos, para esta clase, realicé un solo script con el fin de que, este script nos sirva para ejemplificar las tres técnicas de procesamiento de imágenes que vamos a ver el día de hoy. Así que lo primero que vamos a hacer es que voy a cerrar esto y vamos a abrir un Paint. Entonces vamos a abrir un Paint porque les voy a ir explicando pues la dinámica de la programación y después les voy a explicar un poquito cuando utilizamos pues estas técnicas de procesamiento. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a importar las librerías. En este caso solo vamos a importar OpenCV y NumPy. La librería Sys creo que la estamos utilizando, pero no estoy seguro, así que esta creo que la pueden quitar porque no la estamos utilizando mucho. Efectivamente me la pueden quitar sin ningún problema. Creí que la voy a utilizar para guardar algo de información, pero finalmente no la utilicé. Así que vamos a tener en cuenta de que nuestra programación va a tener 4 modos de ejecución, por decirlo de alguna manera, donde las vamos a determinar con teclas del teclado, valga la redundancia. ¿Qué teclas vamos a utilizar? Vamos a utilizar los números 0, 1, 2 y 3. No sé si recuerdan que en clases pasadas les había comentado que el teclado tiene un código ASCII, ¿cierto? Entonces la tecla 0 tiene un código ASCII de 48, la tecla 1 tiene un código ASCII de 49, la tecla 2 tiene un código ASCII de 50 y la tecla 3 tiene un código ASCII de 51. Cada una de estas teclas va a determinar un modo de ejecución de nuestro programa. En este caso el 0 va a ser la captura de video normalita, el 1 va a ser el filtro de desenfoque, el 2 va a ser el filtro detector de esquinas y el 3 va a ser el filtro de bordes, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer por consiguiente? Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que vamos a hacer en este caso es crear un diccionario, ¿cierto?
con las características de las esquinas que queremos determinar. Entonces, vamos a definir una variable que va a contener ese diccionario como tal. Entonces, tenemos 4 características que vamos a definir. Primero, el max corners. El max corners es el número máximo de esquinas que queremos detectar. Aquí podríamos poner 20, 30, 40, 50. O por ejemplo, en el caso de que queramos detectar las esquinas de un documento, supongamos que queremos hacer un lector de documentos, ¿cierto? Entonces, sabemos que los documentos tienen 4 esquinas. Aquí podríamos determinarlo a 4 esquinas para que detecte las 4 esquinas del documento. Ahí les voy dando una aplicación de cuando podemos utilizar el detector de esquinas, por ejemplo. Ahora, aquí tenemos el quality nivel. Este es el umbral mínimo para la detección de esquinas. Es decir, aquí podemos determinar qué umbral queremos para que nos detecte esas esquinas, ¿cierto? Eso se los voy a explicar ahorita más adelante en el programa como tal, porque sé que es un poquito complejo. Aquí tenemos el mínimo de distancia, entonces es la distancia entre píxeles, es decir, tengo una esquina por decir algo acá y tengo otra esquina inmediatamente junta, pegada. Entonces, digamos que si no cumple con este umbral de 15 píxeles de diferencia, pues no la va a detectar. Va a detectar la siguiente esquina que puede estar un poquito más retirada, por ejemplo. Y el block size es el área de píxeles que evaluamos para detectar las esquinas. En este caso definimos 9 píxeles. Básicamente es eso. Entonces, lo primero que hacemos es inicializar un modo. ¿Cómo así que inicializar un modo? Habíamos hablado de que la tecla 0 tiene un código ASCII de 48 y nosotros queremos que se ejecute en nuestro programa en una primera intervención con la captura de video normalita. Entonces vamos a inicializar el modo o el mood en 48, que es como si le hubiésemos oprimido 0 antes de ejecutar el programa, ¿cierto? Entonces podemos ir haciendo un diagrama de flujo tranquilito. Vamos a contar aquí con 4 modos, ¿cierto? Entonces podríamos poner aquí 4 modos, ¿cierto? Donde 0 es captura de video, 1, 2 y 3. Esto ya lo definimos. Tenemos aquí 4 modos de ejecución del programa. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos haciendo aquí? Bueno, aquí definimos los parámetros del detector de esquinas, que eso podemos ponerlo como aquí como una constante. Es una constante en toda la ejecución porque eso nunca va a cambiar. Jamás va a cambiar, entonces podemos ponerlo aquí. Es algo que inicializamos ya. Y aquí lo primero que hacemos es inicializar nuestro mood en lo que viene siendo la captura de video. Quiere decir que en nuestra primera ejecución aquí vamos a tener la captura de video normalita. Que la captura de video yo ya se las he explicado en clases pasadas, así que no pasa absolutamente nada. Vamos a tener este mood que en este caso es la 0, ¿cierto? Esta de aquí. Listo, chicos, entonces, ¿qué es lo que realizamos aquí? La captura de video. Esto lo explicamos en videos pasados, en la clase pasada, así que no nos vamos a detener mucho acá. Creamos nuestro while true, es algo que les expliqué también en la clase pasada, y leemos nuestros frames. Entonces, a partir de aquí, empezamos con los if y con nuestros elif, ¿cierto? Con nuestras condiciones. Entonces, ¿qué estamos preguntando aquí? Si queremos la captura de video normal. Aquí estamos preguntando si queremos que se ejecute el desenfoque. Aquí estamos preguntando si queremos que se ejecute la detección de bordes. Y aquí estamos preguntando si queremos que se ejecute la detección de esquinas. Entonces es 48, 49, 50 y 51. Entonces aquí más abajito preguntamos, ¿queremos que se siga ejecutando la videocaptura normal? Es decir, que sigan 0. ¿Queremos que se siga ejecutando el desenfoque, que es 1? ¿Queremos que se siga ejecutando la detección de esquinas, que es 2? ¿O queremos que se siga ejecutando la detección de bordes, que es 3? Aquí tenemos que tomar un solo camino, ¿sí? Solamente va a haber un camino, es decir, aquí todo el tiempo estamos leyendo nuestro teclado. Vamos a suponer que aquí está nuestro teclado, ¿cierto? Entonces todo el tiempo se va a estar leyendo el teclado. Vamos a poner aquí como si esto fuera un teclado. Ahí está, aquí el numérico. Como si esto fuera un teclado, ¿cierto? Y todo el tiempo va a estar leyendo nuestro teclado para saber qué dirección tomar. Entonces, ¿qué es lo primero? Si decimos que siga con la videocaptura normal, es decir, si oprimimos 0, entonces vamos a mostrar nuestros frames. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar nuestra variable resultado. ¿Por qué? Porque finalmente estamos mostrando resultado. Entonces el resultado va a ser el producto final. ¿Eso qué quiere decir? En nuestro diagrama de flujo tenemos una variable
que se llama resultado. Vamos a suponer que esta es nuestra variable resultado, ¿cierto? Entonces, no importa qué pase aquí, qué pase aquí, qué pase aquí o qué pase aquí, todo va a terminar llegando al mismo punto. Vamos a reemplazar esa variable, que esa variable finalmente es la que vamos a mostrar en pantalla. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a suponer que está la pantalla, ¿cierto? Entonces, esa variable es la que finalmente vamos a mostrar en pantalla. Pero en este espacio de acá van a pasar cosas. Aquí van a pasar cosas. Voy a quitar esto y voy a borrar un poquito esto para que podamos hacer cosas acá. Entonces en este espacio de aquí van a pasar cosas, ¿cierto? Entonces, si es cero, es decir, si es normal, simplemente el caminito sigue. Es decir, esto no varía nada, aquí no va a pasar absolutamente nada, ¿cierto? Esto aquí sigue, llega al resultado, se muestra el muñequito y se muestra en pantalla el mismo muñequito. No pasa nada, ahí no pasa nada. Vamos a borrar esto porque esto no es en todos los casos. Si nosotros le damos a 1, sí van a pasar cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa si nosotros le damos a 1? Vamos a reemplazar la variable de resultado con un filtro de desenfoque de cámara. Nuestro comando es cb2.blur y lo que le tenemos que entregar a nuestro comando es la imagen a la cual le queremos aplicar el filtro y un kernel de desenfoque. ¿Cómo así que un kernel de desenfoque? Básicamente es una máscara de píxeles que va a desenfocar la imagen como tal. Entonces aquí en nuestro kernel nosotros podemos amplificar o disminuir el desenfoque que nosotros queramos. Lo que ustedes necesitan saber es, entre mayor sea el kernel, es decir, entre mayor sean estos números, pues más desenfoque va a haber, y entre menor sea el kernel, pues menor desenfoque va a haber. Ahorita lo vamos a modificar, lo vamos a dejar con 1313 y ahorita lo vamos a modificar para que ustedes observen. Ahorita también vamos a hablar de por qué el filtro de desenfoque es muy utilizado para métodos de extracción de características. Ya lo vamos a ver en un momentico. Primero les voy a explicar aquí la detección de bordes. La detección de bordes, como ustedes notan, es el 51. Eso quiere decir que es la 13, es esta de acá. Entonces esta es la detección de bordes. Entonces nosotros ¿qué le estamos diciendo aquí? Nosotros estamos utilizando el comando cb2canny. cb2canny lo que hace es una detección de bordes, ¿cierto? ¿Qué tenemos que entregarle a cb2canny? Tenemos que entregarle la imagen a la cual queremos aplicar la detección de bordes y tenemos que utilizar un umbral mínimo y un umbral máximo de detección de bordes. Eso quiere decir que si el gradiente de intensidad supera el umbral superior, es considerado como un borde, y si el gradiente de intensidad pues supera o pasa por debajo del umbral inferior, también va a ser considerado como un borde. Así que estos valores requieren de experimentación de ustedes, porque pues lógicamente ustedes tienen cámaras diferentes a la cámara que yo estoy utilizando y el gradiente de intensidad pues puede ser diferente en las diferentes cámaras. Así que es importante que ustedes experimenten con estos valores y observen si disminuyen uno, si aumentan el otro, cuál sería los valores ideales para la cámara que ustedes están utilizando y para las condiciones ambientales que ustedes están utilizando. Recuerden que las condiciones de luz que yo tengo aquí son diferentes a las que ustedes pueden tener en sus casas, así que por ello es importante que ustedes experimenten con estos valores y encuentren el gradiente de intensidad o el umbral de gradiente de intensidad que ustedes necesiten para sus proyectos, ¿cierto? Entonces aquí básicamente aquí lo que hacemos es generar un kernel. Un kernel básicamente es una máscara, ¿cierto? Que nosotros creamos de esta manera con las medidas que nosotros queremos para que desenfoque la imagen. En este caso estamos utilizando un kernel de 13×13, ¿sí? Y aquí lo que estamos haciendo es colocar unos umbrales para unos gradientes de intensidad que determinen si es un borde o no es un borde. Vamos a colocar un umbral de esta manera, como si estuviéramos jugando a, ¿cómo es que se llama ese jueguito que uno pasa por debajo del, bueno, etcétera? Lo que nosotros estamos haciendo es colocar aquí un umbral, ¿cierto?, superior y un umbral inferior, y lo que estamos haciendo es, si el gradiente de intensidad supera este umbral, es superior, entonces es considerado como borde, y si es menor que el umbral inferior, es considerado como borde. Si el gradiente de intensidad supera el umbral inferior, también es considerado como borde. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero en la detección de esquinas es un poco más complejo, porque lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, ya es un poquito más complejito, tiene un poquito más de programación, pero van a ver que pues
no es nada del otro mundo como tal. Recuerden que nosotros habíamos determinado unos parámetros, ¿cierto? Unas características de esquinas que nosotros queríamos, pues básicamente, detectar como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Preguntar, pues si le hemos oprimido la tecla, creo que es la 2, para que, la 2, sí, es la 2, para que pasemos a ese mood de ejecución. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Obtener los frames, ¿cierto? Sacamos los frames en resultado porque vamos a como a dibujar sobre los frames en RGB, pero vamos a procesar los frames en escala de grises. Entonces, si ustedes notan aquí, resultado va a ser igual a frame, es decir, vamos a mostrar los frames en RGB. Pero si ustedes notan acá, vamos a crear una variable que se llame gray, donde convertimos nuestros frames a escala de grises, CB2, BGR a gray, ¿cierto? Aquí utilizamos este comando que es cb2.goodFeaturesToTrack, básicamente para calcular las características de las esquinas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le entregamos la imagen en escala de grises y le entregamos lo que viene siendo las características que nosotros queremos encontrar, acompañado de dos asteriscos como tal, ¿cierto? Y eso lo vamos a almacenar en esquinas. Esquinas contiene lo que viene siendo la información de los puntos donde se encuentran esas características que nosotros determinamos, es decir, las esquinas como tal. Entonces, esquina va a contener en su interior los puntos centrales de esas esquinas como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, preguntar si en esquinas hay algo, porque existe la posibilidad de que no detecte ninguna esquina con estas características que nosotros le brindamos aquí. Puede que no detecte ninguna, puede suceder, así que si nosotros pasamos directamente a dibujar pues las esquinas, como lo estamos haciendo acá, pues vamos a tener errores, porque si no hay esquinas, pues no puede dibujar nada. Entonces preguntamos si hay esquinas. Ok, hay esquinas, entonces pasamos a iterar. ¿Cómo así que iterar? La iteración es muy sencilla. Nosotros en esquinas, vamos a colocar por aquí esquinas. Esquinas es como si fuese un armario, ¿cierto? Lleno de valores. En este caso nosotros determinamos que tuviese un máximo de 500 cajones, por decirlo de alguna manera. Entonces este armario tiene 500 cajones máximo, porque nosotros dijimos que podía detectar máximo 500 esquinas. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos sacar la información de cada uno de esos cajones para poder dibujarla. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo hacemos con un for. Entonces el for, este for que ustedes observan aquí, lo que hace es sacar o saltar de cajón en cajón. Él se va a ir saltando de cajón en cajón, sacando la información que hay ahí. Entonces él salta este cajón, saca la información, que en este caso es una coordenada en X y una coordenada en Y, salta al otro cajón, saca la coordenada en X y la coordenada en Y, y así sucesivamente hace por los 500 cajones. Básicamente esa es una iteración, pasar de cajón en cajón sacando la información para poderla dibujar, que finalmente es lo que nosotros queremos. También podríamos almacenarla en una lista, podríamos mostrarla en pantalla, bueno, lo que ustedes necesiten, pero eso se hace de esta manera. Entonces lo que hacemos es extraer lo que viene siendo la coordenada en X y la coordenada en Y de las esquinas. Esto que ustedes están viendo aquí con NumPy básicamente es asignarle un formato a los valores que estamos extrayendo. De igual manera, lo que nosotros queremos verificar y lo que nosotros necesitamos hacer es corroborar y confirmar que esos valores son valores enteros. No pueden ser valores decimales, porque los píxeles, no hay píxeles decimales, es decir, no hay 29.5 píxeles, hay 29 píxeles o 30 píxeles, ¿sí? Entonces, por eso lo que hacemos aquí es convertir esos valores a unos enteros, y posteriormente a ello dibujamos un círculo en cada uno de esos valores. Recuerden que la función de círculo ya la hemos visto en clases pasadas, donde yo les comentaba que ya no iban a ser valores fijos, sino que iban a ser variables, que es lo que estamos haciendo actualmente, para que todo el tiempo se esté procesando, digamos que la información, todo el tiempo se esté actualizando la información, y estemos pues moviendo los círculos con las características de las esquinas que nosotros tenemos en pantalla. Por último, preguntamos
si nosotros presionamos alguna otra tecla que muestre en pantalla tecla incorrecta y le vamos a dar a y ya lo que hacemos es mostrar los frames y lo que les había enseñado en clases pasadas, que es la lectura del teclado, para que nosotros podamos estar actualizando nuestra forma de procesamiento. Así que lo que voy a hacer, o nuestro modo de ejecución, perdón, es que voy a conectar la USB por acá. Voy a conectar esta USB, ahí estaría. La voy a poner por aquí, yo creería que por aquí estaría bien. Ahí estaría bien. Así que vamos a ejecutar esto para irles mostrando pues toda la ejecución. Ahí está el primer mood de ejecución, lo que yo les decía, se ejecuta con una videocaptura normal y vamos a pasar al mood número 1. Entonces aquí tenemos el desenfoque. Hablemos un poquito para qué sirve el desenfoque. Bueno, el desenfoque se utiliza mucho en los métodos de extracción de características, debido a que por lo general los métodos o las técnicas de extracción de características tienen un gradiente numérico. Así que lo que nosotros hacemos antes de aplicar el gradiente numérico es suavizar un poquito la imagen. Al suavizar la imagen es sinónimo de desenfocar un poquito la imagen para que ese gradiente numérico tenga mejores resultados y por ende la extracción de características tenga mejores resultados. Así que es una técnica, o sea, el desenfoque de cámara es muy utilizado en técnicas de extracción de características. Observen que si nosotros modificamos este kernel, vamos a poner, qué sé yo, 19 con 19, pues el desenfoque va a ser muchísimo mayor. Ahí está, es muchísimo mayor. Vamos a exagerar un poquito y vamos a colocar aquí 29. A colocar aquí 29 para que observen pues el mayor desenfoque que hay, ¿cierto? Como tal. Entonces vamos a ver un poquito esto más por acá, vamos a colocarlo en 1. Ahí está el desenfoque pues muchísimo mayor. Por lo general en las técnicas de extracción de características no se utilizan desenfoques tan fuertes, sino suavizar un poquito la imagen, es lo que se busca. Por eso encontré este valor que fue óptimo según pues mi cámara como tal, ¿cierto? Entonces se busca más o menos valores así, suavizar un poquito nomás, así que por eso dejé estos valores. Recuerden que ustedes pueden experimentar con sus cámaras y pues en su entorno como tal, que pueden ser valores diferentes, ¿cierto? Listo, chicos, pasemos a la detección de esquinas, ¿cierto? Entonces, la detección de esquinas la ejecutamos con el 2. Ahí está, pueden observar cómo encuentra algunas esquinas por este lado de acá, por este lado de acá, en mis ojos, en la gorra, las orejas. Pero quería brindarles como este ejemplo, y es en el momento en el que colocamos un libro como tal, ¿cierto? Entonces ustedes pueden observar en el momento en el que colocamos un libro, debido a que las esquinas de las letras están bien demarcadas, pues él encuentra mayor número de esquinas según las características que nosotros le indicamos, ¿cierto? Es una técnica muy utilizada. Ahí pueden observar cómo encuentra esquinas casi que en todas las letras. Podemos utilizarla en técnicas de OCR, podríamos utilizarlo en robótica para detectar las esquinas de un mapeado como tal, ¿cierto? Entonces tiene múltiples aplicaciones. En este caso podemos aplicarlo en OCR, o como les digo, en robótica pueden utilizarlo para detección de esquinas desde una cámara superior, digámoslo de cierta manera. Lo pueden hacer también con drones, etcétera, etcétera. Así que como pueden observar, este algoritmo funciona bastante bien. Ustedes pueden modificar los parámetros que les acabé de dar para que pues bueno, puedan jugar con ello y experimentar un poquito. Ahora vamos a pasar a la detección de bordes como tal, el método Canny, que es este que tenemos aquí. De nuevo, cuando colocamos el libro, pueden observar cómo detecta muy bien todas las letras. Si notan acá, puede detectar muy bien todas las letras, tal vez de quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la automatización detecta muy bien lo que viene siendo el libro. Así que esto puede ser una técnica muy bien utilizado cuando ustedes quieran crear su propio OCR. Se los recomiendo muchísimo para cuando quieran crear su propio OCR, porque como pueden observar, el resto del espacio o el resto digamos que de la habitación es básicamente eliminada y deja como las características importantes del libro como tal, como pueden observar.
Así que, pues bueno chicos, este ha sido el video del día de hoy. Podemos volverlo a poner común y corriente y podemos darle escape para que nosotros salgamos. Estas son técnicas que vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? Vamos a utilizar más adelante en algoritmos mucho más complejos que vamos a desarrollar aquí en el canal. Así que espero que les haya servido mucho en la clase del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que pueden compartir el contenido, pueden apoyarlo monetariamente, económicamente, como ustedes quieran, como a ustedes les quede mejor. Así que yo muy agradecido de que ustedes puedan seguir contribuyendo con el canal de alguna manera u otra. Así que no me enrollo más y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.